Indicada para llevar adelante esta charla, así que los y las dejo en sus manos. Bueno, buenas tardes. Qué desafío, llegó el día, llegó Paul, llegó Agus. No voy a empezar a decir nada de la expo, después me van a escuchar de nuevo, pero nos costó. No, gracias, pero después voy a agradecer para poder iniciar esta charla y darle un poco de marco histórico de por qué estamos acá, por qué hablamos de cooperativas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está uniendo? Bueno, nosotros cuando hablamos del cooperativismo empezamos a pensar en los pioneros de Rochdale, en Inglaterra, en 1800, un grupo de trabajadores que tenía dificultades con el consumo de sus servicios, de sus alimentos básicos, que eran sumamente costosos y que ellos no tenían para costearlo, y aparte de costosos, eran de mala calidad. Se juntaron 28 personas, 28 trabajadores, 27 trabajadores y una trabajadora. Eso es importantísimo. Entonces fueron juntos a buscar buena mercadería para poder dar a su pueblo una mejor calidad de alimentos a un precio justo. Desde ahí empezamos a pensar el cooperativismo con estas personas que formalizan el cooperativismo, ¿sí? Esto es en Europa y en Argentina particularmente. A nosotros se nos da con los inmigrantes que llegan también por esa época, con estas ideas y con esta forma de formalizar estas acciones, que no quiere decir que acá no hubiera asociaciones antes o no hubiera formas de generar comunidad o de generar esta subsistencia, ¿no? Los pueblos originarios tienen en su raíz esta forma de solventarse, ¿sí? Lo que pasa es que lo que traen los inmigrantes es esta formalidad con respecto al cooperativismo. Y acá, en particular en Chubut, son los primeros que vienen, son los galeses a formalizar en la costa, en Gaiman, la primer cooperativa, que la voy a leer porque no me acuerdo, Compañía Mercantil del Chubut. Esta cooperativa tenía por finalidad fletar barcos, comprar y vender trigo y otros productos del valle y comercializarlos al por mayor y menor. Esto lo que hace particularmente es hacer conocido a Chubut porque estos productos iban a las grandes ciudades y de allí, con los quesos que se producían, empezó a ser conocido Chubut, que era un territorio muy lejano para las ciudades. Así que bueno, tenemos que agradecer a los galeses por esta formalidad. Sin embargo, aparte de galeses, había también gente de la zona, ¿no? Hoy en Chubut hay, según el censo de INAES 2019, 217 cooperativas y 237.470 asociados y asociadas. Cabe señalar que de 2019 acá en la comarca hay más o menos 10 o 15 más. Por suerte, seguimos sumando. No. Después, nacional hay 8.618 cooperativas y 17.818.197 asociados y asociadas. No somos pocos, somos un montón. Y esta gente son trabajadores y trabajadoras que decidieron formalizarse en este asociativismo y esta forma jurídica que hace que sea comunitario. Así que es buenísimo que tengamos las cifras para saber de que a veces nos sentimos un poco solos en las cooperativas, pero somos millones. Digo somos, me hago parte de ser cooperativista. Bueno, acá en la disertación, la otra pata que nos falta es la historia comarcal. Por eso están estos invitados de lujo con las cooperativas, que vamos a tener un poco, la idea de estas charlas va a ser un poco que empiecen a contar cómo se formaron, porque
cuando ustedes empiezan a contar cómo se formaron, vamos a saber cómo era la comarca andina en aquel momento, ¿no? ¿Qué necesidades había? Entonces vamos a tener un recorrido histórico con las grandes telefónicas, con el Pascasio, con la enseñanza, y un presente que siempre decimos que también las cooperativas se forman en procesos de crisis, ¿no? Entonces, este presente de Pitmaiquén vamos a poder darle como un soporte del presente de fuerza y, bueno, y de empuje. Así que les voy a dejar la palabra, les voy a hacer un par de preguntas. La idea es eso, que podamos cada uno poder contar cómo inició. ¿Te parece? ¿Querés empezar, Beatriz? Para que empiece una mujer también. Beatriz Bonfiglio, presidenta del Colegio Francisco Pascasio Moreno. Así que nos va a contar un poco la historia del colegio. Buenas tardes a todo el mundo. Nuestro colegio empezó el 17 de noviembre de 1997. Quiere decir que ahora en noviembre cumplimos 25 años de cooperativa. ¿Por qué empezó? Ante una necesidad de tener una experiencia en una calidad educativa diferente a la que ya existía. También la necesidad de cubrir cargos o trabajos, puestos de trabajo, y en mi caso también, además de cubrir un trabajo, la necesidad de que mis hijas tuvieran una calidad educativa distinta. Entonces nos reunimos unos pocos asociados en ese momento y fuimos aunando cuerpo de profesores que tenían mucha experiencia y también el reclamo de la comunidad de tener una educación distinta a la que ya estaba. Sí había un colegio privado primario, pero no secundario. Entonces recuerdo que en diciembre logramos, esto fue en noviembre, en diciembre conseguimos alquilar un local para el colegio. En enero estuvimos durante todo enero recorriendo casa por casa buscando alumnos. Padres que nos decían, yo quiero ese colegio para mi hijo. Entonces si íbamos, los visitábamos, los comprometíamos y bueno, fue nuestro empezar. Así empezamos. En marzo ya teníamos asegurado que íbamos a tener la aprobación del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro para tener el título legal. O sea, no podíamos empezar sin título, sino esto. Y bueno, empezamos con 80 alumnos. Decinos cuántos tienen hoy. ¿Cuántos alumnos tienen? Alumnos y alumnos. Hoy tenemos más de 300 alumnos. Bien. A ver, Martín, ayúdame. 380 alumnos. 380, un montón. Un montón. Bien. Empezamos con... Ese día de la reunión del 17 de noviembre éramos 9 personas. Entre porteros, alguien que iba a desempeñar su función de portero, alguien que iba a desempeñar su función de preceptor y alguien que iba a ser profesor. Claro, claro. Bueno, reunimos todo el equipo y reunimos a los alumnos. Bien. Casa por y hoy casa. siguen con Sí, bueno, sí. cantidad de estudiantes y bueno, también con proyectos, ¿no?, para la cooperativa. Proyectos actuales, proyectos. Nosotros vamos proyectando a medida que la comunidad nos está pidiendo. Por ejemplo, la comunidad nos pidió que ampliásemos nuestra oferta educativa. No nos quedamos, primero éramos perito mercantil y después lo ampliamos a bachiller. Bien. Entonces tenemos 2 modalidades.
algunos también requieren otra modalidad. Bueno, pero para eso necesitamos nuestro edificio propio. Esa es nuestra ambición. Ese es el poder proyecto. Construir. Perfecto. Tenemos el terreno, Bien, pero no tenemos el edificio todavía. bien, Es lo que nos falta. bien. Bueno, gracias, Beatriz. De nada. En este recorrido que hiciste, te voy a pedir, Marcelo, que creo que el Copetel tiene un poco más de años, ¿sí? ¿Más de 30? Un poquito más de años que Pascasio, un poquito más de 30 también. Copetel se fundó en el año 1970, eso hace que podamos decir que tiene 52 años a la fecha de hoy. Y 52 años de una trayectoria que ha ido variando y cambiando y generando muchas posibilidades nuevas a lo que fue el origen de la cooperativa. En primera instancia se reúnen 25 socios tratando de dar solución a una cuestión que era una demanda regional y local específicamente de ese momento, que era la telefonía. Bolsón no tenía comunicación, el Bolsón estaba aislado en un montón de otros aspectos, no solo telefónicamente, sino también aislado socialmente porque no teníamos un camino adecuado. Había una situación de aislamiento del resto del mundo que era una sensación muy particular en esta comunidad y que de alguna manera se empieza a romper con este tipo de acciones, en donde Copetel comienza a crear esos lazos de comunicación que iban a, primero, vincular internamente a la población y después vincularlo con el resto del mundo a través de la comunicación telefónica. Claro, perdón, Marcelo, te hago una... había familia, o sea, yo me quería comunicar con mi familia en otro lugar y no había forma salvo por carta, digo. Como para contextualizar un poco. Sí, tal cual, ¿Sí? Y las cartas condicionadas a medios de transporte muy rudimentarios en esa época. Claro. Y si no, tenés que agarrar el caballito y salir al galope para comunicarte. Claro. Pero en principio, digamos que entendamos cómo se inician estas cosas en ese contexto, ¿sí? En un contexto donde el Estado no estaba presente porque en ese momento la telecomunicación se manejaba a través de Entel, que era Empresa Nacional de Telecomunicaciones, una empresa estatal, y generaba, digamos, una inversión en los lugares que tenía más demanda. Estos pueblos estaban aislados, eran pequeñas comunidades muy chiquititas a las cuales no se llegaba con la inversión estatal y mucho menos con inversión privada. Por lo tanto, la comunidad resolvió por su propia gestión una problemática que era de todos. ¿Y cuántos eran, Marcelo, con los que empezaron? 25 socios. Y ojo, que quiero destacar que esto no fue solamente una juntada de personas. Mi suegro, que era de esa época persona activa en esta comunidad, también quería conectar el teléfono. Claro. Y asociarse a Copetel le costaba en ese momento lo mismo que techar la casa. Claro. O sea, ese era el nivel de inversión que hizo cada una de estas personas iniciadoras del proyecto, el equivalente a terminar su casa, ¿se entiende? Claro. O sea, era un aporte muy significativo de cada uno de las personas que iniciaron este proceso cooperativo y que de alguna manera redunda en lo que estamos hoy. Claro. Por eso la verdad que el reconocimiento a estos pioneros no solo es un hecho histórico, sino también el hecho de cuánto pusieron de lo suyo desde lo material y desde el tiempo que le dedicaron a construir una alternativa como esta, que daba soluciones no solo a un problema de ellos, sino a un problema comunitario en general, que esa es la razón de existir de las cooperativas. Bien. De alguna manera dar cobertura a necesidades de uno, pero expresadas en el resto de la comunidad, por lo tanto terminan siendo soluciones del conjunto. Perfecto. Te pregunto, Pablo, si pasó lo mismo en El Hoyo, con esto de los costos. Sí. Hola. Ahí está. Sí. La historia es bastante parecida a la que cuenta Marcelo. La diferencia es El Hoyo era más chico, así que tardó más tiempo en aparecer esta necesidad, digamos, o tardaron más en arrancar. Esto pasó en el 83 más o menos, cuando un grupo de familias se juntaron con las mismas problemáticas, o sea, no había ninguna forma de comunicación, lo mismo lo del Estado, que no estaba, y bueno, ese grupo de vecinos hizo, es muy similar, o sea, las primeras inversiones para hacer los primeros tendidos
primero para llegar a una zona, la de la Catarata, después para la zona del Pedregoso, y bueno, fue la inversión con una centralita que era una tipo domiciliaria o un poco más, digamos, una de tipo de un hotel, digamos. Con eso empezaron a usar de conmutador y bueno, después, un par de años después, la armaron ya más como una cooperativa y así se arrancó la historia, digamos. Y lo mismo, no había Entel, no había nada acá, así que fue toda una lucha y bueno, fue una lucha después también porque cuando se privatizó Entel, bueno, Telefónica también quiso aprovechar estas zonas y hubo todo que porque ahí sí, cuando llegaron a Lago Puelo, bueno, vieron que este mercado podía significar con un poco más y fue la defensa de parte de estos mismos pioneros de defender la cooperativa y no entregársela a los privados. Yo lo que te quiero preguntar, digamos, para contextualizar, nosotros conocemos, pero es muy lejos llevar las comunicaciones ahora, hoy en día, a los parajes. Ustedes también tienen los repollos, nombraste Pedregoso, pero digo, el casco urbano son pocas personas. Después hay un montón que es difícil en la inversión de las telecomunicaciones. Me imagino cuando llegó, no sé si te acordás, el primer teléfono a alguno de los parajes, digo, ¿qué sucedió? Es que en realidad tampoco el pueblo era el pueblo. En esa época eran más los parajes que el pueblo. Bien. Entonces, en realidad, esto que estoy diciendo de ir a la Catarata era porque vivían ahí vecinos de los que estaban interesados, o en el Pedregoso vivía otros vecinos que estaban formando esto. Claro. Entonces no era armarla acá en el pueblo, claro, porque en realidad era así integrado. El pueblo fue creciendo después, claro, pero no es que primero creció el pueblo y después, no, al revés. Bien. Se fue armando el pueblo después. Bien. Bueno, épocas de crisis, perdón que te vea, una crisis realmente muy fuerte para la comarca y ustedes están contando estas necesidades que hubo en aquel momento y le quiero pedir a Jessie Castillo, que es la secretaria de Pilmaiquén, que nos cuente, bueno, después de esta crisis, qué sucedió ahí con su agrupación. Bueno, hola. Nosotros nos pasó un incendio literalmente por encima, la catástrofe ígnea del 9 de marzo del 2021 arrasó con el 100% de nuestros bienes, incluyendo viviendas y producciones. Los 9 socios que integramos nuestra cooperativa somos familias productoras que nos quedamos literalmente en las cenizas. Entonces, teníamos que levantar nuestras casas y también pensar de qué manera íbamos a poder volver a comer de nuestros trabajos. Y bueno, apareció como idea la herramienta de unirnos en forma de cooperativa, porque nosotros veníamos ya trabajando unidos, pero sin este título de ser partes de una cooperativa formalmente. Entonces, mientras levantábamos nuestras casas con los recursos que iban llegando, íbamos en paralelo tratando de informarnos cómo se armaba una cooperativa, qué era lo que se requería, y ahondando en toda esa información, primero lo que nos llega era que teníamos que armarla como utilizaba, digamos, las formas antiguamente del INAES. Entonces, bueno, en agosto del mismo 2021 empezamos a armar el estatuto, todo como se hacía antiguamente, como lo deben haber armado acá los compañeros. Llegó un punto en el que nos vimos trabados porque nuestros conocimientos, más toda la catástrofe que teníamos encima, no nos permitía avanzar o poder comprender todos los trámites que teníamos que hacer. Entonces, ahí fue cuando dimos con Ceci, acá en la Municipalidad del Hoyo, la cual nos dice que ya veníamos con una parte armada y nos dice, no, el INAES se renovó
y está todo en proforma, es mucho más sencillo y eso creo que fue, ponele, si nosotros empezamos a pensar la cooperativa en agosto, en octubre estuvimos con Ceci y en diciembre tuvimos nuestra matrícula. Así de simple y sencillo fue. Ahora estamos en la etapa de poder poner en funcionamiento nuestras economías familiares y bueno, estamos literalmente todavía sin funcionar porque todos nuestros recursos económicos fueron a parar a nuestras viviendas, que era lo principal para poder estar más tranquilos. Y ahora, bueno, tenemos un montón de proyectos, pero el proyecto principal en el que nos estamos focalizando y que agrupa todos los demás proyectos es poder levantar la economía familiar de cada uno de los socios. Entonces, creo que en esa la remamos todos y la herramienta justa fue la cooperativa. Entonces, ahora tenemos todas nuestras esperanzas puestas en esta instancia en la que estamos. Bárbaro, lo van a lograr. Claro que seguro, sí. Seguro. Tienen mucha fuerza, mucha fuerza. Bueno, agradecerles. Rompimos el hielo en esta Expo COP. Así que agradecerles a los 4 un poco para este pantallazo histórico. Y bueno, seguimos y vamos a seguir viéndolos por acá. Gracias. Gracias.